Macroalgas para la producción de biocombustibles, avances y perspectivas. Los métodos para convertir la biomasa en biocombustibles competitivos son cada vez más atractivos, ya que estos hidrocarburos fósiles pueden llegar a ser costosos y escasos. El interés ha sido desviado hacia la parte de la biomasa de tercera generación, donde se encuentran las algas. Esta biomasa de generación puede estar dividida en 3 etapas o 3 generaciones. En la primera generación se encuentran los cultivos comestibles, los azúcares y los almidones. En la segunda generación se encuentran aquellos que están limitados por el alto costo de la eliminación de la lignina. Y en la tercera generación es donde se encuentran las algas, donde estas son una fuente muy prometedora para la producción de la energía renovable. Estas pueden llegar a solucionar el efecto del gas invernadero por medio de la fotosíntesis. Una de las ventajas de las algas es que tienen la capacidad de cultivarse en tierras improductivas o abandonadas debido a su rápida tasa de crecimiento. Las macroalgas se clasifican en 3 principales grupos: las rojas, que son las rodófitas, las verdes, que son las clorófitas, y las pardas, que son las feófitas. A nivel mundial, la que más presenta especies son las rojas, con unas 6.000, le siguen las verdes, con unas 4.500, y por último las pardas, con 2.000 especies. En la actualidad, las macroalgas son cultivadas para la producción de alimentos y de fertilizantes. La productividad de las macroalgas es de 150 a 600 toneladas por hectárea al año y a nivel mundial es de 12 millones de toneladas. Sin embargo, la producción de biocombustible a partir de la biomasa de las macroalgas recibe menos atención. Hay varias críticas en la producción de biocombustible a partir de las algas, porque solo se han centrado en la utilización de microalgas o solo una técnica como la producción del biogás a partir de las macroalgas. Por lo tanto, el objetivo de esta revisión es proporcionar conocimientos actualizados acerca de los biocombustibles basados en las macroalgas, como lo son el biogás, el bioaceite, el biodiesel y el bioetanol. La producción del biogás a partir de las macroalgas es técnicamente más viable que la de los otros combustibles, ya que los componentes orgánicos presentes en las macroalgas se pueden convertir en biogás mediante la digestión anaeróbica. En comparación con los materiales de la biomasa comestible y la lignocelulósica, la biomasa de las algas está ganando una amplia atención como materia prima renovable alternativa para la producción de bioetanol. Investigaciones anteriores acerca de los combustibles y la energía de las algas solo se centran en la producción de metano y metanol, pero las macroalgas tienen alto contenido de hidratos de carbono y poca lignina. Por lo tanto, son adecuadas para la producción de bioetanol después del proceso de hidrólisis. El aceite obtenido de la pirólisis de macroalgas es una combinación entre agua y compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos podrían variar de acuerdo a las macroalgas. Los compuestos identificados en el bioaceite se encuentran principalmente grupos de ácido carboxílicos, furanos, cetonas, azúcares, fenoles. También se encuentran compuestos que contienen nitrógeno, como hidrocarburos, ácidos grasos y sus derivados. Además, se puede observar que para diferentes especies de macroalgas, la composición y las propiedades de estas podrían ser totalmente diferentes en los bioaceites. Como conclusión, se podría decir que las macroalgas tienen características inherentes, las cuales las hacen ambientalmente sostenibles en comparación con la primera y segunda generación de biocombustibles. La tecnología de digestión anaerobia ha madurado lo suficiente para ofrecer un abanico de posibilidades para optimizar así el rendimiento del biogás.